¿por qué sí o por qué no es Gareca el mejor técnico de la historia de la selección? ¿Quién empieza? Bueno, yo voy a ser breve, simplemente lo voy a resumir de la siguiente manera. Gareca nos llevó a un mundial como lo hicieron otros entrenadores, pero creo que con el material humano que tenía, por ejemplo, Didi, o el que tenía, bueno, vamos a quedarnos con Didi para no herir mayores susceptibilidades, creo que Perú hubiera sido pues campeón del mundo, ¿no? Pues si uno hace la comparación con qué material trabajó Didi y con qué material trabajó Gareca, yo creo que la diferencia es abismal. Entonces, por eso yo valoro sobremanera el trabajo de Gareca. Simplemente lo dejo ahí. Yo para responder un rato a Carlos Univaso, pero yo digo, en el 58... No le respondas a Carlos. Carlos, el debate se va a plantear, pero dinos tú tu posición. Para ti, si no es Gareca, ¿quién es el mejor técnico de la selección en la historia y por qué? Por eso es que para mí sí es Didi, y tomando la palabra de Carlos Univaso, ¿por qué? Porque de alguna u otra manera en el 58, en el 62, en el 66, Perú nunca iba a los mundiales y Perú tampoco fue al mundial del 74. Es decir, si teníamos tantos monstruos, ¿por qué Perú no iba a los mundiales? En el 70, cuando estuvo Didi, Perú no solamente fue al mundial, como esta vez que fuimos al mundial, sino que Perú fue y fue como quien dice a ser protagonista, quedamos séptimos y nos paró tal vez el mejor Brasil en la historia de Brasil, donde estaban pues jugadores históricos, ¿ok? Jugaron con 5-10, uno de los mejores Brasiles de todas las épocas. Entonces yo por eso creo que ese Perú fue el mejor y estuvo bajo el mando de Didi. Okay. Yo te voy a poner simplemente un argumento, por supuesto, respetando tu opinión. En el siguiente sentido, Didi tuvo que dirigir a la selección peruana en la eliminatoria en 4 partidos. Y lo dirigió en el Mundial en 4 partidos más. Los 3 de primera ronda y el partido contra Brasil. Entonces, la historia de éxitos de Didi, por supuesto, hay amistosos en el camino también, uno con Bulgaria que quedó 5-3 en Lima, hay otros partidos, pero la competencia que tuvo Didi con la selección peruana consistió en 8 partidos. Y por eso a mí me parece que lleva ventaja Gareca, porque en la cantidad de partidos que hay que afrontar para clasificar un mundial en estas épocas, y con la diferencia de material humano con que contaba, creo que Gareca lleva una ventaja. Pero esa es mi opinión. Te escucho, Eduardo Combe. A ver, voy a intentar ser breve con una investigación que yo he tenido de años de la selección. Yo a la selección lo separo por décadas, ¿ya? Entonces, yo creo que hay 3 décadas muy marcadas en la selección. 30-39, 70-79 y la que acabamos de vivir, 2010-2019. 30-39, bueno, llegó, es otro fútbol también, llegó Jack Greenwell, el inglés, y ganó los 2 torneos que jugó, ganando todos los partidos, claro, eran 4-4, bolivarianos 38-4 y la Copa América 39, que esta semana, en 2 días, es un aniversario más del título de la Copa América 39, el 12 de febrero. Y con esos 4, y bueno, un 100% de eficacia también era otro fútbol. En los 70 yo tengo una discrepancia con Didi, que Didi no empieza también, ¿no? Didi no empieza también. Todo el 68 no ganó ningún partido, y en el 69 hay un amistoso con Colombia donde mueve unas piezas, mueve a Cubillas, a Perico, que en paz descanse, y encuentra el rumbo que todos conocemos. Ahora, el tema con Marcos Calderón es que Marcos Calderón tiene muchas etapas muy marcadas. Justamente Carlos hablaba de los mundiales en el 61, el fracaso contra Colombia con Marcos Calderón, y en el 66 que Uruguay en verdad nos ganó camiseteando y nos dejó fuera del mundial. Pero lo que hizo Marcos Calderón en el 75 y en el 77 fue espectacular para ser un técnico peruano, ¿eh? Y bueno, y de ahí, desde Marcos del 78, bueno, si queremos sumar el mundial, tenemos que llegar hasta Gareca para ver algo parecido. Yo creo que es Jack Greenwell, para mí. Yo discrepo también con Marcos por el tema de sus 2 primeras etapas, que fueron muy cortas, pero muy malas también, aunque Marcos en la primera dirigía la U. Y bueno, y básicamente estos debates se rigen por los logros, ¿no? Porque hay técnicos que pueden haber trabajado muy bien, como George Hort, que dirigió justamente a la selección de la primera eliminatoria del 58. Justo la foto de acá atrás es la del 59, que para mí es la mejor selección peruana. Pero como Hort, que también dirigió Chile en Mundial 30, no logró nada, pues nadie se acuerda. Jorge Hort. Claro, nadie se acuerda de él porque no logró nada, más allá de una clasificación de los Juegos Olímpicos de Roma 60, con un equipo netamente amateur. Y para mí es Jack Greenwell, por ahí Marcos y Didi, y Gareca, que Gareca no logró ningún título. Correcto. Eitan Eskenazi, tu posición.
A ver, yo definitivamente, bueno, no viví la época de los 70, ni 80, ni 90. No, yo tampoco, Pero ¿ah? obviamente sí. No, yo sé, pero obviamente estoy al tanto y creo que se pueden analizar o compararlos bajo varios factores, ¿no? Algunos de los que han mencionado, el plantel que cada uno manejaba en su momento. Gareca, para darle, digamos, crédito a Gareca en ese sentido de que cambió y realizó una transición en el equipo, ¿no? Digamos, dejó de lado futbolistas pues, que eran siempre convocados como Vargas, Pizarro, Ascuez, entre otros, incluso Zambrano, y trajo jugadores jóvenes como Flores, Ruiz Díaz, por mencionar algunos, Carrillo también, y le dio una identidad al equipo, ¿no? Un estilo de juego que Perú dejó de tener durante varios años. Y por el lado de Didi, sí, es verdad que las eliminatorias, el formato era diferente. Definitivamente el formato actual de todos contra todos es mucho más difícil porque implica más partidos, también jugar en distintas sedes, jugar de visita también en plazas complicadas. Pero Didi alcanzó la mejor posición en mundiales con Perú, que es cuarto de final. Ganó 2 partidos en los mundiales, en el Mundial del 70. Y creo que eso también le da bastante valor, ¿no? A Didi. Bueno, Marcos Calderón ganó la primera ronda, su grupo en Argentina 78, por ejemplo, quedó primero por delante de Holanda en el grupo, pero en la siguiente ronda perdió los 3 partidos, recibió 10 goles, no marcó ninguno. Salió campeón de la Copa América del 75 en una campaña brillante, en una semifinal que se resolvió por sorteo con Brasil, pero que no le quita méritos al equipo de Marcos Calderón. Pero yo sí quiero agregar un argumento. Cuando hablamos del valor agregado y del aporte y de la capacidad de un entrenador, en gran medida estamos hablando de lo que vemos sobre la cancha como funcionamiento colectivo. Correcto. Porque por muchos años y en nuestros mejores tiempos, el fútbol era una suma de talentos que cuando tenían un cierto orden alcanzaban niveles competitivos. Entonces Perú, teniendo a Cubillas, a Perico, a Mifflin, a Chale, a Sotila, a Gallardo, a Perico León, encontraba un grupo de talentosos que les permitieron llegar hasta donde llegó. Cuando buscamos, en cambio, lo que generó la clasificación al 2018, vemos que ninguno de los jugadores tenía de pronto aquel nivel. Figuras sobresalientes, Guerrero y Farfán en una parte de esa eliminatoria, Alberto Rodríguez destacado y el resto jugadores, digamos, normales, ninguna figura sobresaliente. Y probablemente en la mejor selección peruana en términos de funcionamiento colectivo, de idea conjunta, de rendimientos parejos cuando se producían los cambios, de un concepto de cómo jugar y de privilegiar el trabajo del equipo por delante de los intereses individuales y cambiarle el chip del compromiso al jugador, me parece que en esos aspectos Ricardo Gareca largamente es el que mejores logros obtuvo. Eddie, pero yo creo que hay un error a veces se comete un error con Didi. Es lo que te digo, yo estoy respondiendo a una investigación, que es cuando Didi llegó, no es que Cubillas era Cubillas, Mifflin era Mifflin, Perico era Perico. Claro, ellos empezaban. Claro, o sea, solamente José Fernández, que era el sobrino de Lolo, que el mayor del plantel de México 70, venía del fracaso eliminatorio del 61 y la eliminatoria del 66. Y en el 66 también había un grupo que sobrevivió el 70. Entonces, y Didi, su primer año no ganó ningún partido en el 68. No ganó ninguno. Incluso hay una volteada con Brasil que la prensa poco más y lo vota. Hasta hay un partido en Colombia, repito, donde Didi hace unos pequeños cambios y encuentra a su equipo. Ya la eliminatoria fue también un golpe de suerte más un buen rendimiento. Y incluso, mira, ese equipo, bueno, Escarone se pelea con medio equipo también en el 73, por eso Perú no va a Alemania en el 74. Y Marcos en verdad apenas recoge 3 y arma un plantel nuevo, pero lo que sí me sorprende Marcos es que para el Mundial arma un nuevo plantel. Se suma Mosquera, se suma Labarte, que ni siquiera habían sido convocados en las eliminatorias. Por eso que también, o sea, yo creo que ese es el error que se comete con Didi, que se piensa que cuando él llegó ya estaba todo y él solamente dijo ya jueguen y él no, se demoró. ¿cómo que solamente dijo ya jueguen? Es decir, los 8 partidos o 9 partidos que ha tenido buenos, y el hecho de que haya tenido una participación muy buena en un mundial, cosa que no pudimos hacer con Gareca, a mí me da una sensación de que no hay que decir las cosas como son. En México 70, Perú cogió un nivel que nunca más lo hemos vuelto a tener.
teníamos un nivel que realmente era superlativo y que, bueno, nos cogimos pecho a pecho con el mejor Brasil de todos los tiempos y ese Brasil goleaba a los equipos. Ojo que, está bien, ojo que no hay que sobrevalorar lo de México 70. Correcto. Tampoco subestimar. Un momentito, se le ganó a Bulgaria 3-2, se le ganó a Marruecos, que no era el fútbol africano de estos tiempos, que era semiprofesional. Y le tocó a Alemania en un tiempo ya. Y se perdió con Alemania y se perdió con Brasil. Tampoco no es que se hizo un supercampañón donde se le ganó una gran potencia, tampoco. La mejor presentación que hemos tenido, por eso digo yo, o sea, tampoco es que nos vamos a creer que somos los mejores del mundo. Que sí lo vio que más valora lo de Argentina 78. Hay gente que más valora lo de Argentina 78. Claro, bueno, pero la despedida de Argentina 78 fue... Alcanzó un nivel impresionante, aunque en segunda ronda se desbarató, se vino abajo y borró de un plumazo todo lo bueno que había hecho en primera ronda. Finalmente, entonces, otra vez vuelvo, después de nuestro sustento, ¿sí o no? No. Carlos Univaso, tú dices que Gareca sí es el mejor técnico en la historia de la selección. Es el mejor técnico que le ha tocado a la selección. Yo no digo que sea extraordinario, pero creo que es el mejor que le ha tocado a la selección. Es el de mejor nivel. Sí. De acuerdo. Carlos Esquivel dice que no, Eduardo Combe dice que no, Eitan Eskenazi dice sí o no. Y yo digo que no también. Dices que no también. Muy bien. Y acá por parte de producción, yo quiero decir que el señor Oblitas también tiene que ser considerado porque en el año 97 llegamos a estar en quinto puesto, no había repechaje y bueno, no quiero ser mezquino, no me quiero pelear con la gente, pero a Gareca y a la selección peruana nos cayó del cielo 3 puntos, porque los puntos que hizo Oblitas en el año 97, que quedó en el puesto quinto, fueron con puntos jugados en la cancha, 25 igual que Chile, y lamentablemente no logramos, pero en esta actualidad, con este modelo, hubiésemos ido a repechaje con puntos ganados en la cancha. No, pero ojo con algo, aquella eliminatoria no la juega Brasil. Bueno, pero igual. Campeón del mundo.